Muy buenos días, mis queridos alumnitos del cuarto año de educación secundaria. Los saluda mi Sarita y como todos los lunes hoy nos corresponde realizar las áreas de historia y de desarrollo personal. Muy bien, vamos a empezar entonces con el área de historia y ustedes entran ya al tercer tema correspondiente al tercer bimestre y este tema es la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva, que nos explica que la Segunda Guerra Mundial es un conflicto militar que se inicia en el año de 1939 con el enfrentamiento bélico europeo entre Alemania y la coalición franco-británica. Se extendió hasta afectar a la mayoría de las naciones del planeta. En esta guerra participaron 61 países con más de 100 millones de hombres. Termina en 1945 y así marca el nacimiento de un nuevo orden mundial dominado por Estados Unidos y la URSS, o mejor dicho, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muy bien, vamos a empezar con la segunda diapositiva. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, vamos a ver primero las causas políticas. Fracaso del Tratado de Versalles. Fue desacreditado por los vencidos por sus injusticias y sus arbitrariedades. Luego viene la rivalidad ideológica. Existencia de diversidad ideológica entre las potencias del nazismo, fascismo, comunismo y capitalismo. Rivalidad entre los nazifascistas versus los comunistas, los totalitarios versus los demócratas, los arios versus los judíos y los germanos versus los eslavos. Muy bien, también tenemos el nuevo sistema de alianzas. Ante el fracaso de las naciones, de la sociedad de naciones, la inseguridad europea se recurrió a las alianzas como un modo de establecer el equilibrio internacional. Muy bien, acá se formó el eje Roma-Berlín-Tokio en 1937. Luego se sumaron Hungría, Rumanía, Eslovaquia en 1940 y Bulgaria en 1941. Luego tenemos las potencias aliadas, donde está Francia, Inglaterra, Turquía, Polonia, Estados Unidos y Rusia en 1941. Muy bien, pasamos a las causas económicas. Primero, el incumplimiento de pago de la deuda alemana. Alemania tenía que pagar las reparaciones a los aliados por los daños ocasionados en la Primera Guerra Mundial. En 1921, su deuda era de 132 billones de marcos de oro. También por el afán imperialista, Alemania reclamaba colonias perdidas en la Primera Guerra Mundial. Italia deseaba Albania, Etiopía, Túnez y el Canal de Suez. Rusia pretendía Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Y Japón pretendía China. Y bien, pasamos a otras causas, las militares, el creciente armamentismo. Ante el fracaso de la Conferencia del Desarme en Ginebra en 1934, las naciones se prepararon para la guerra. Hitler decretó entonces el rearme de Alemania en el año de 1935. Italia destinó su presupuesto a la producción de armamentos. En las causas sociales, la exaltación nacionalista. Alemania tenía un sentimiento exagerado que declaraba la superioridad de su raza aria. Buscaba incorporar pueblos de habla alemana. Italia planteaba anexar Córcega, Niza y Saboya. Muy bien, vamos a ver entonces ahora a los gobernantes y líderes durante el conflicto. Recuerden que esto se dividió en dos potencias, las potencias del eje. Con Alemania estaba a la cabeza Adolfo Hitler, en Alemania Benito Mussolini y Japón el emperador Hirohito. Vamos ahora a las potencias aliadas. Inglaterra estaba con Winston Churchill, Francia con Albert Lebrun, la URSS con Joseph Stalin y Estados Unidos con el presidente Roosevelt. Muy bien, mis queridos alumnitos, vamos a acordar entonces este tema porque es un tema muy amplio y eso lo vamos a ver la próxima clase. Muy bien, ahora sí vamos a darle pase al área de desarrollo personal. Muy bien, mis queridos alumnitos del cuarto año de educación secundaria, continuamos entonces con el área de desarrollo personal. Ustedes se quedaron en el tema, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Muy bien, vamos a explayarnos entonces en el lenguaje no verbal. Así que empezamos con la primera diapositiva donde tenemos la interrogante, ¿qué es la comunicación no verbal? Muy bien, es el proceso de comunicación mediante el envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios y signos. Estos mensajes pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje corporal o postura, expresión facial y el contacto visual. La comunicación de objetos tales como ropa, peinados o posición de cuerpo. Muy bien. Este
lenguaje no verbal lo utilizamos de manera consciente e inconsciente, y su importancia es tal que en una presentación este tipo de comunicación supone el 70% de la transmisión de la información, frente al 30% que transmite la comunicación verbal. Tipos de comunicación no verbal. La comunicación no verbal está compuesta por 3 áreas de estudio principalmente, y estos son: la kinesia, se encarga del estudio de los movimientos del cuerpo; paralingüística, se centra en el en el componente no verbal expresado en la voz; y la proxémica analiza el espacio personal o que nos rodea. Acá podemos ver un cuadro entonces sobre los tipos de comunicación no verbal. La kinesia está compuesta por postura corporal, gestos, miradas, sonrisas. La paralingüística está por el tono, el volumen y el ritmo. La proxémica, el espacio personal, proximidad física en la interacción y contacto personal. Además de estos 3 componentes, chicos, existe un cuarto que es de especial relevancia para este curso y que está muy relacionada con las presentaciones. Es la disciplina conocida como cronémica, la cual se centra en el estudio de la forma en la que se organiza el tiempo. Muy bien. Pasamos ahora a uso del cuerpo en la comunicación oral. Es el proceso de la comunicación, no solamente influye en la comunicación verbal. Gran parte del mensaje es transmitido mediante la comunicación no verbal, mediante gestos. Por ejemplo, para una exposición es muy importante conocer y dominar los gestos comunes que realizamos mientras hablamos. Por ejemplo, tenemos la posición. La posición del orador refleja muchas cosas. Por ejemplo, la disposición y la confianza con que cuenta. Un error común es jorobarse mientras se habla, lo cual demuestra la inexperiencia del expositor y puede resultar algo incómodo para los espectadores. Los principales consejos que se dan son: permanecer erguido de frente al público sin ocultarse, ensayar la exposición frente a un espejo para lograr observar cuáles son los gestos que se hace sin percatarse, evitar balancearse y no recostarse al escritorio o pizarra. Luego tenemos el desplazamiento. Durante una exposición es muy importante dominar el espacio con el que se cuenta. Un orador que logre conocer y utilizar este espacio va a ofrecer una imagen más segura. No es bueno quedar inmóvil o, por el contrario, desplazarse en demasía. Algunos consejos para mejorar este aspecto son: se debe estar consciente de cada uno de los movimientos del cuerpo. Es recomendable realizar movimientos vivos al principio de la exposición para lograr captar desde el principio la atención del público. Desplazarse cada vez que finalice un segmento de la exposición y tranquilidad en ese desplazamiento. Muy bien, también tenemos la mirada. La mirada es vital durante una exposición. Una mirada atenta del expositor hacia los espectadores ayuda a obtener la atención del público y a demostrar seguridad y dominio de sus emociones. Algunos consejos para el uso adecuado de la mirada son evitar centrar la mirada en un punto fijo. Se debe mirar a los ojos a los miembros del auditorio, alternativamente sin excederse mirando fijamente a un solo receptor. Se debe evitar las miradas esquivas o huidizas. Se debe estar concentrado para evitar así distracciones con cosas ajenas a nuestra exposición. La gesticulación. Durante el proceso de la comunicación, los movimientos o gesticulaciones de manos, brazos, hombros son utilizados como apoyo a la comunicación verbal. Sirven para clarificar, describir, reforzar, enfatizar un tema y así ayudan especialmente a lograr captar y mantener la atención del público. Algunos consejos son: evitar cualquier posible factor de distracción como anillos, relojes, papeles y apuntes. No acomodarse la ropa instintivamente mientras se expone. Si se utiliza un papel de apuntes puede ser un problema porque limita la capacidad de gesticular. No tener las manos en las bolsas del pantalón. No taparse la boca con las manos. Evitar movimientos producidos por los nervios y los gestos deben estar coordinados con las palabras. El lenguaje del cuerpo se expresa mucho más fuerte que el verbal. Para las relaciones interpersonales es bueno que nuestro mensaje verbal no entre en contradicciones con el mensaje corporal, confundiendo a nuestro interlocutor o generando falta de confianza. Acá les quería enseñar, chicos, unas imágenes para que se den cuenta. Por ejemplo, ¿ven esa posición? Esa posición es soy el jefe. Significa que sientas control y dominación de la situación. Tener los dedos así, casi entrelazando las manos, es sé de lo que hablo, dice esta pose. Transmite confianza y estar centrado. Entrelazar las manos es me siento confiado, pulgares arriba y dedos entrelazados, transmite confianza y optimismo. No soy inseguro, esconder los pulgares significa que no eres una persona segura de ti misma. Muy bien, mis queridos alumnitos, espero que les haya servido. Recuerden que las clases, como siempre, se los entrego por medio de nuestro WhatsApp grupal. Espero que tengan un bonito lunes, cuídense mucho, por favor, y nos vemos la próxima clase.